Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Es la mañana. Es radio. Bueno, arrancamos nuestro tiempo de análisis hoy con la presencia de Daniel Rodríguez Herrera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sara? Otra vez. Y Pablo Planas, que nos escucha ya desde Barcelona. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, enseguida os voy a preguntar por todo ahora mismo lo acuciante, por supuesto también por las temperaturas, que hoy la primera ola de calor también es noticia, pero antes tenemos una ultimísima hora directamente desde el Perú y esa tiene que ser nuestra primera parada en el resumen de la prensa de hoy. Silvia. ¿Qué tal, Sara? Buenos días de nuevo. Bueno, pues es la noticia de apertura a esta hora de nuestros compañeros de Libertad Digital. La Fiscalía de Perú abre otra investigación a Cerrón y Bellido, ahora por presunto delito de terrorismo. Es la segunda vez, además, en 2 días que el Ministerio Público les investiga. Abre una investigación criminal contra el líder de Perú Libre y el recién nombrado primer ministro. Estaremos atentos a las reacciones que pueda haber a esta noticia. Bueno, hay más asuntos. El que lleva copando la prensa en estos últimos días, la luz. La luz, lo venimos contando, va a volver a marcar hoy un nuevo récord. Tenemos aquí a Luis Fer, después podrá profundizar más en la cuestión. Es el 4.º día. El país hoy le compra además la mercancía al gobierno, esa según la cual la situación del sector eléctrico es el resultado, ¿no?, de las decisiones acumuladas en el pasado, pero también reconoce que la fiscalidad en este sector es excepcionalmente alta, por lo que llama al Ejecutivo a reaccionar con inmediatez, sin demora, dicen. A veces le saca los colores al presidente del gobierno y titula: Europa recuerda que el gobierno puede paliar la ruina de la luz, porque cuenta con herramientas para compensar a empresas y ciudadanos por unos precios disparados que duplican el coste industrial en Francia o Alemania y lastra, por supuesto, la recuperación de nuestras empresas. Bueno, pues hablemos de empresas precisamente. Los comercios lo tienen en el mundo, están pagando ya hasta un 33% más por el aire acondicionado y los hogares tendrán un sobrecoste de unos 140 euros al año. Surgen dudas, o al menos a mí me surgen dudas, las dejo aquí. ¿Dónde está el ministro de Consumo o dónde está la ministra de Derechos Sociales, Alberto Garzón y Ione Belarra, que están desaparecidos ambos? Sin embargo, su partido, Unidos Podemos, amenaza con salir a la calle, y hoy es noticia, para protestar por el precio de la luz. De nuevo, intentan, si me lo permiten, soplar y sorber al mismo tiempo, ser gobierno y oposición. Y en el PSOE, según Voz Populi, empiezan a estar un poco hartos. Dicen que hay malestar por lo que ellos llaman ventajismo de Podemos en este tema. Bueno, ayer charlábamos precisamente también de uno de los asuntos que hoy son protagonistas en los medios de comunicación. De ese charlábamos ayer con Guillermo Díaz a raíz del odio a España que se enseña en las escuelas de América. Poníamos ejemplos de Ecuador, poníamos ejemplos también de Nicaragua y, por supuesto, también del Perú. Y hoy es noticia Nicaragua. Eso es esa carta, esas palabras del régimen de Daniel Ortega, si me permiten la expresión, pone a España de vuelta y media por denunciar las detenciones de los opositores. Fija la atención en los GAL, fija la atención en la cuestión de Cataluña, pero El Mundo hace hoy un interesante repaso en su editorial por los últimos ataques que ha sufrido España por parte de regímenes alejados de la democracia, porque Nicaragua, como digo, no es el único. Por ejemplo, ahí tenemos al presidente peruano arremetiendo contra la corona, también al presidente de México, que lleva ya 2 años acusándonos de todos los males. Los insultos del chavista Maduro ya no son noticias, son ya, podríamos decir, un clásico. Y Marruecos, que hace unos meses nos enviaba por miles a los inmigrantes a Ceuta. Dice el editorialista que quienes atacan a España se sabe
saben fuertes, y se saben fuertes por la presencia en el gobierno de un partido como Podemos que confraterniza con muchos de estos regímenes iliberales. Bueno, y la quinta ola que parece que nos da una tregua. Y se ha abierto un importante debate. Llevamos semanas con diferentes cuestiones encima de la mesa. Hoy a mí me ha parecido interesantes. ¿Se debería apartar a otros puestos a los trabajadores de residencias de mayores que no están vacunados? Es lo que pide la patronal de estos centros, y el país lleva por dada que cuenta con el aval de Sanidad, aunque podría acarrear problemas legales porque no hay una legislación ni sanitaria ni laboral que reconozca este requisito. Nos volvemos a encontrar aquí con el problema de que el gobierno no ha legislado absolutamente nada durante la pandemia. La misma patronal sostiene que el ministerio es poco valiente, que la vacuna directamente debería ser una exigencia, y se abre el debate, como digo, y también sobre el reparto de vacunas. Hace unos días la Junta de Galicia denunciaba que de los 3,4 millones de dosis a mayores que va a recibir España, ellos no iban a ver ni una. Bueno, pues es que lo que sabemos ahora es que solo 4 comunidades van a recibir dosis. No se sabe qué comunidades son las son. afortunadas. Efectivamente, está ahí la duda. Bueno, mientras se espera y se desespera a que cada uno le toque su dosis, bueno, tenemos una opción, y es presentarse voluntario. Hoy lo llevan muchos diarios, como conejillo de Indias, si me permiten, para recibir el pinchazo de la primera vacuna española. Eso sí, tienen que ser ustedes jóvenes de entre 18 y 39 años y participar en este estudio, a ver si por fin ya podemos empezar a inocular a final de este año o principios del 22. Ahora les preguntaré a ver cuáles son las comunidades autónomas. Yo, si tengo que apostar, apuesto por Cataluña, y de Cataluña también tenemos nuestra ración diaria. Sí, de despilfarro. Directamente la Generalidad salva del COVID a los medios afines con publicidad. Lo tienen en la portada del Mundo. Durante la pandemia el gobierno catalán pues repartió esa partida habitual de publicidad, la más elevada desde el año 2014, hasta los 33 millones de euros, lo que supone 4 más que el año pasado. Y los criterios, pues los de siempre. Cuanto más proclive es el medio al procés, pues más dinero recibe, y a la inversa, sin importar en absoluto la difusión. Por ejemplo, TV3 es el medio más favorecido, no les sorprenderá, junto también al exdiario de Puigdemont, los medios de Jaume Roures, también la nueva web de Jaume Giró, que recibió en solo 4 meses 33.000 euros en concepto de publicidad institucional. Incluso cabeceras de medios franceses reciben más ayuda que medios españoles, que es quien lo está denunciando, como por ejemplo el diario El Mundo. Bueno, y en el epígrafe también sobre educación. Bueno, novedades en OK Diario, las acaba de publicar hace un instante. Desvela que el gobierno quiere que los niños aprendan lo que llaman desmemoria histórica, como saber básico, dicen. Va a ser la asignatura de conocimiento del medio. Chavales de entre 10 y 12 años estudiarán, no se han molestado ni en cambiar el nombre, Sara, memoria democrática, nada, ni se han molestado. Sobre otro aspecto muy polémico de la ley CELA escribe hoy Juan Diego Mañueco en El Mundo. Si me permiten, es de obligada lectura este artículo. Cuenta lo que supuso para él repetir de curso, una férrea defensa que hace él de la repetición por lo que supone en el proceso madurativo del alumno, el enfrentarse a la vergüenza, al perder alumnos que se pasan de curso y tú te quedas rezagado. Como digo, es muy interesante. Agradece incluso que nadie se apiadara de él en ese momento y le dejase pasar con un carro de suspensos. Muchísimas gracias, Silvia, por esa recomendación de Juan Diego Madueño en el diario El Mundo. Por supuesto que la vamos a leer. Gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar por Cataluña, ya que tenemos ocasión de charlar hoy con Pablo Planas, porque hay muchísimos asuntos que hemos ido conociendo estos días, pero vamos a empezar, si os parece, por lo último que nos acaba de relatar Silvia Rivero, que por otro lado no es nada nuevo, ¿no? Las subvenciones de la Generalidad a los medios afines que sustentan el golpe de Estado, como así viene sucediendo en los últimos años. Pablo. Sí, hace unas, pues mira, a principios a finales del pasado mes publicábamos en Libertad Digital en fin, los datos de ese informe al que alude hoy El Mundo, ¿no? Y en fin, y subrayábamos que La Vanguardia, el Grupo Godó, los medios del Grupo Godó, que fueron cruciales para animar y calentar el ambiente en los años previos al golpe de Estado, pues se habían llevado nada más y nada menos que 6,3 millones de euros en propaganda, publicidad institucional. Son unas subvenciones que, en fin, sirven para apuntalar
un sistema mediático en el que, pues en fin, los medios favorables a la unidad de España pues quedan absolutamente marginados, mientras que de los medios que sirven a la causa separatista pues gozan de toda clase de ayudas, de subvenciones y de privilegios. Y bueno, el propósito no es otro que el de echar a Libertad Digital, al Mundo y a los pocos medios que no comulgan con el proceso separatista, pues expulsarlos de Cataluña. Es la táctica obvia y evidente del separatismo, y utiliza pues todos los medios a su alcance, desde la marginación en ruedas de prensa pues al reparto absolutamente arbitrario y relacionado además con todo tipo de favores pues de un dinero que además parece evidente que se produce un mal gasto absoluto y total en una situación de crisis sanitaria, y en la que, pues por ejemplo, en Cataluña todavía hay escuelas que son barracones, hay unas listas de espera tremebundas y unos problemas sociales obvios y evidentes, pero eso no quita para que el gobierno catalán se lo gaste o lo invierta, entre comillas, en medios de comunicación afines, en embajadetas, entre comillas, en el extranjero para difundir el proceso, y desde luego que, pues en fin, invierta sobre TV3 no solo publicidad institucional, sino algo así como más de 200 millones de euros anuales para que funcione esa especie de maquinaria propagandística, en fin, ocupada fundamentalmente en difundir el odio a España. O, por ejemplo, el dinero público, porque acabo de recordar también, no sé ahora mismo en qué proceso, porque sé que está judicializado, o al menos Ciudadanos había admitido la Fiscalía ese recurso de Ciudadanos respecto a al dinero del Tribunal de Cuentas que había reclamado, recuerdo que eran 5.200.000, precisamente por esas consultas. De eso no tenemos novedades. No, de eso no hay. De momento que yo sepa, vamos, porque ignoro si hay novedades, al principio no. De todas maneras, Pablo, a mí me gustaría recordar, corrígeme si me equivoco, que el Gobierno de la Generalidad, aunque este año creo que ha sido el año en el que se ha establecido el récord de subvenciones a los medios de comunicación, especialmente a los más afines a su proceso separatista, esos 33 millones que lleva anualmente otorgando a los medios de comunicación, pero estos millones de euros se desbloquearon, si no recuerdo mal, por el Gobierno de Soraya y Rajoy en el 2018, ¿no? Llegaron a estar bloqueados por todo el tema del proceso del proceso separatista, y finalmente se desbloquearon allí en ese año, y desde entonces pues el Gobierno de la Generalidad tiene el libre albedrío de poder regar con sus millones de euros, como bien dices, a los medios afines, y ir empujando cada vez un poquito más a los no afines para que desaparezcan de Cataluña, ¿no? Sí, bueno, hubo un bloqueo de fondos de la Generalidad en los momentos, en fin, en las semanas previas al golpe de Estado, cuando ya la deriva golpista era evidente, ¿no? Pero después eso se desbloqueó cuando cesó, cuando decayó el artículo 155 de la Constitución, y a partir de ahí, pues, en fin, eso es lo que decías, en 2018 han tenido carta blanca para desgastar exactamente 33.243.347 euros, ¿verdad? En propaganda para fomentar o favorecer un entorno, un ambiente mediático que sustente sus tesis. Básicamente. Dinero además destinado para decir que no reciben dinero, o sea, es que es de aurora boreal. Y hombre, no creo que esté diciendo que no reciben dinero. No quiero decir, es dinero para medios que luego van a denunciar que España nos roba, que Madrid nos roba, que a nosotros no nos dan dinero, cuando es la que más dispara el gasto público, la que tiene los impuestos más altos, en definitiva, un poco la que más despilfarra. Y con un sistema de financiación autonómica hecho a su medida, porque ahora se está quejando
Bueno, se iba quejando mucho tiempo Ximo Puig de que recibe poco dinero de la Comunidad Valenciana, y hay que decir que es cierto. ¿Pero por qué? Porque seguimos con el sistema de financiación autonómica que puso en marcha Zapatero, de acuerdo con la Generalitat, en el cual Valencia, que era, antes de que llegasen los socialistas al poder, era la gran amenaza a Cataluña y a Barcelona como la gran ciudad española del Mediterráneo, el motor económico, etcétera, etcétera. Valencia era la gran amenaza y había que ahogarla. Supongo que si ahora Sánchez pone en marcha un nuevo sistema de financiación autonómico, será Andalucía la perjudicada para impedir que sea Málaga quien ocupe ese lugar, como está amenazando con hacer, y como cada vez hay más empresas que no necesariamente las que están huyendo de Cataluña, sino en general empresas de todo tipo que se están instalando allí, eliminando ese, entre comillas, monopolio de Barcelona como gran motor económico de España en el Mediterráneo, que es lo que va a pasar inevitablemente gracias a... Es que este tipo de cosas, que sí que es indignante, todo lo que tú quieras, pero es que ya estamos acostumbrados y es hasta pecata minuta con todo lo que ha hecho, hace y sigue haciendo esta gente. O sea, esto es lo de menos, y que nos miramos con lo que hacen las escuelas y otro montón de cosas que, a ver, Cataluña es un régimen de propaganda constante a todos los niveles. Esto es solo un eslabón más, y quizá no es el más importante, porque ya ves lo que le importa a TV3 recibir más o menos publicidad institucional, cuando lo que no reciba se lo van a dar de todos modos. Y dentro de ese régimen pues se están ahogando. A ver, es cierto que con muchas ayudas históricas que vienen desde hace un siglo a Cataluña y País Vasco para que fuesen el motor económico de España, pero eso lo están perdiendo. Se han ido convirtiendo en una región de paletos ensimismados, que solo lo nuestro. Y eso estaba sufragado porque económicamente seguían teniendo esa herencia y la están perdiendo poco a poco. Y llegará un momento en el que mirarán alrededor y no sé si alguien se dará cuenta o no, desde luego no los que lean La Vanguardia, que se han cargado Cataluña. Yo no voy a derramar una sola lágrima, la verdad. Está previsto que el 13 de septiembre sea cuando se reúna el Gobierno con la Generalidad, en una reunión que, por lo que hemos visto, se quiere que esté Miquel Iceta, uno de los idearios, además, en toda esta historia. Y también se sigue hablando mucho. Ayer entrevistaban a representante de Jupol aquí en esta casa, y se habla, por supuesto, de esa fase en la que estamos ahora, acabar con los pocos restos ya que quedan de la presencia del Estado en Cataluña, y me estoy refiriendo, por supuesto, a Policía y a Guardia Civil. Por eso te quería preguntar también por esa otra noticia, por la expulsión directamente de la policía sobre Vía Layetana, que entiendo que también va a ser una de las concesiones de las que se hable en esa reunión del día 13. Eso forma parte de lo que la Generalidad dice que son unos traspasos comprometidos hace años, y que son esas competencias que están agendadas para discutirse a partir de octubre. Una vez pase lo que aquí hay dos mesas. Una es la mesa de diálogo. Esta se va a reunir en la tercera semana de septiembre, y con la concurrencia de Pere Aragonés y de Pedro Sánchez, y después está la comisión bilateral o mesa de negociación en la que se arbitran esos acuerdos, ¿no? El destino de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona pues es muy incierto. Tanto la Generalidad como el Ayuntamiento de Ada Colau pretenden expropiar ese edificio, arrebatárselo al Ministerio de Interior, expulsar a la Policía Nacional de la instalación y convertir lo que era la jefatura, convertir la jefatura en una especie de museo de la memoria histórica vinculado al periodo franquista, ¿no? En fin, para machacar todavía más lo que decía antes Daniel, ¿no? Es decir, pues para conseguir ya la cuadratura del círculo en materia de manipulación histórica, ¿no? Eso dependerá del gobierno. Ayer salió la delegada del gobierno
en Barcelona, el martes, Teresa Cunillera, sí, diciendo que eso, en fin, se iba a discutir, pero eso no significaba que se fuera a conceder. Lo mismo que, por ejemplo, la gestión y el control absoluto del puerto de Barcelona, del aeropuerto o de la zona franca. Pero bueno, lo cierto es que está en la agenda, y lo cierto es que la ministra Isabel Rodríguez aceptó que la inclusión de esas y otras competencias, como por ejemplo el control del litoral marítimo en la circunscripción catalana, acordaron abordar esos expedientes y claro, lo pones en paralelo a las necesidades que tendrá el gobierno, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado, y te puedes esperar lo peor. Y desde luego la presión contra la Policía Nacional en Cataluña y contra la Guardia Civil es cada vez más creciente. Y luego es que además, después del edificio de la Jefatura Superior de Villa Laietana, vendrá la casa cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia o en la Avenida de Madrid. Son instalaciones también que, según los planes del Gobierno de la Generalidad y del Ayuntamiento, están llamadas a desaparecer. Esa realmente es la fase de pactos, ¿no? Es que me estaba acordando del reportaje, creo que era el lunes, cuando lo publicaba el diario El País, que decía que estamos ante una nueva era en Cataluña, tras una década de conflictos, que las aguas de la política allí, bueno, parecía que estaban volviendo ya a su cauce, ¿no? Después de tantos años. Y efectivamente, sobre la expulsión de la policía de Villa Laietana, mencionaba, ya no recuerdo quién ha sido, al ministro del Interior, a Grande Marlaska, que está completamente desaparecido. Y ya no solo por esta cuestión, por supuesto que le afecta de lleno a su cartera, sino por otras tantas. La polémica ahora, que recuerde, de ese homenaje que va a tener lugar también pocos días después de esa bilateral, el 18 de septiembre, homenaje al terrorista Parot, o por ejemplo también la situación que se sigue viviendo en nuestras islas con la llegada de inmigrantes. Ayer quien reaparecía era Zapatero, que creo que también lo has mencionado tú. Zapatero, que estaba completamente desaparecido en una segunda fila, porque ayer el protagonismo evidentemente era para el presidente del gobierno. No sé si os sorprendió ayer esa comparecencia, que en un principio no estaba prevista. ¿Cuál? La del presidente del gobierno. La de Pedro Sánchez. A mí a mí de Pedro Sánchez ya me sorprenden pocas cosas, la verdad, pero hay que recordar que que acusaba a Rajoy del tema del plasma, pues ya directamente él no acepta preguntas. El tema del plasma, a ver, que es un mito. Deberíamos olvidarnos un poco de aquello. O sea, lo que hizo Rajoy fue una reunión que se celebraba a puerta cerrada y que siempre nos enterábamos, porque los que estaban en la reunión iban filtrando lo que querían los periodistas, pues puso una tele para que los periodistas lo viesen directamente y que no fuese filtrado. O sea, es decir, fue un paso hacia una mayor transparencia, no hacia una menor transparencia. Sin embargo, se ha quedado con la idea de que Rajoy el del plasma, y parece que haga lo que haga Pedro Sánchez, haga lo que haga quien esté por venir, va a ser. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726. Se va a comparar favorablemente con el plasma de Rajoy y no. Pero si yo no estoy diciendo que lo de Rajoy fuera un paso atrás en la transparencia o un paso adelante, lo que digo es que Pedro Sánchez en aquel momento emitió críticas furibundas contra Mariano Rajoy. Ni concedía ruedas de prensa ni concedía entrevistas. Pero lo criticable es eso, no lo del plasma. Bueno, el plasma era el movimiento, el de, acuérdate, ese famoso, lo mencionamos ayer aquí con Paco Maruén, el de sin cobertura no hay medios de comunicación, y donde el presidente del gobierno, cuando no era presidente, cuando era tan solo Pedro Sánchez, secretario socialista, venía a incitar a los medios de comunicación para que hiciéramos un boicot a las ruedas de prensa de Mariano Rajoy, que al ser a través, como dices tú, de una televisión para que lo pudieran seguir los medios, pues directamente invitaba a que no fueran a esas ruedas de prensa y no siguieran todo lo que tenía que no eran. Bueno, el caso es que ayer Pedro Sánchez
Sánchez, para hablar 5 minutos, no decidió no aceptar preguntas, y eso que los periodistas gritaban, oiga, lo del precio de la luz, ¿no piensa usted decir nada? No, porque lo que iba era a colgarse medallas. Lo que quería era decir que por fin se ha aceptado que entre en fase de experimentación con seres humanos la vacuna de la empresa española IPRA, para decir que es una vacuna asesorada y financiada por el gobierno, cosa que, como yo decía esta mañana, yo no sé si eso me hace desconfiar algo más de esa vacuna que todo lo contrario. No, bueno, pero es la misma línea. El señor Sánchez, antes de irse de vacaciones, hizo una comparecencia, la tradicional después del despacho con el rey, en la que se dedicó a decir que la recuperación económica ya estaba aquí, ya la estábamos disfrutando, y esperaba que siguiera con la robustez que había demostrado por dos datos que correspondían a un espejismo estadístico, como aquí denunciamos, que era el dato del paro y el dato del PIB, cuando en realidad somos campeones de déficit, somos campeones de deuda, no se hicieron bien las cosas respecto al gasto público durante la pandemia, y ahora eso se refleja en que tenemos cientos de miles de empresas en quiebra técnica, y muchas de esas empresas con la quiebra oculta porque todavía no han podido presentar el concurso de acreedores. Esto se va a traducir en más parados y se va a traducir sobre todo en un bloqueo de la actividad sin precedentes, no comparado con el año pasado, que evidentemente hubo 3 meses de frenada, sino con los años anteriores y con la tendencia que llevábamos. Además, el gasto que ha emitido el gobierno no es un gasto coyuntural por la pandemia, sino un gasto estructural. Pero esto le daba igual al presidente del gobierno. Él quería irse con los datos del PIB y del paro y decir que somos unos campeones. ¿Qué hace cuando reaparece en Lanzarote? Intentar, con la noticia de la vacuna, desviar un poco la atención respecto a lo que está preocupando a todos los españoles. Que nos fijamos en lo inmediato, que es el precio de la luz. Pero a mí, realmente, yo no sé si Daniel está de acuerdo conmigo, lo que me preocupa es lo que viene detrás, que es el proceso inflacionario que parece que se nos empieza a venir encima. Sabes tú, Daniel, perfectamente que en los mercados el run es cuándo va a llegar la inflación y hasta dónde va a llegar la inflación. Y sobre todo porque en Estados Unidos están ya en ese proceso de lleno, y por supuesto están ahora aprobando unos paquetes de gasto público enormes que van a acentuar ese proceso inflacionario, con lo cual muchos... el Partido Demócrata de allí, por ejemplo, está en la duda de, a ver, si no hago estos gastos no voy a poder comprar votos, pero si lo hago entonces va a haber una inflación y voy a perder votos por ahí. En cierto sentido, el PSOE se enfrenta a lo mismo. Tenemos un gasto público desbocado, completamente desbocado, porque tanto en lo que es puro gasto como en lo que es regulación estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Eso ya es de mucho antes de la pandemia. Estamos viviendo por encima. Esas cosas te las tienes que ganar. Igual que nosotros, para poder gastar en lo que queramos gastar nuestro dinero, tenemos que ganarlo antes. España tiene que ser suficiente rica como para poder permitirse ciertos lujos. Aquí parece que queremos tener la socialdemocracia del norte de Europa, siendo infinitamente más pobres que esos países, con lo cual llevamos mucho tiempo con un déficit completamente estructural. Eso va a conllevar inflación, ineludiblemente. Habrá que ver cómo afecta eso, que eso siempre es la duda, a la economía española en general, a la economía de las familias. Ahora mismo lo que estamos hablando todos es del recibo de la luz, porque se ha multiplicado, y todos aquellos que se escandalizaban porque subía un 5% ahora están todos calladitos, especialmente los medios que apoyan al gobierno, y es un precio de la luz que en buena parte es culpa de que con todas estas cosas, el cambio climático, que no nos cuesta nada, que es todo renovable, todo bonito, vemos unos prados verdes en los anuncios, y todo eso, pues eso conlleva que las empresas de electricidad tienen que pagar un pastón en derechos de emisión, y esos derechos de emisión se los embolsa el gobierno, de nuevo, para pagar todas estas cosas. Con lo cual, al final, la factura de la luz, lo que está, casi entera, se la estamos pagando al gobierno. Bueno, de nuevo, inflación. Voy a preguntarle a Pablo si también, como Luis Fernando Quintero, ha perdido la capacidad de sorpresa cuando aparece en nuestras televisiones el presidente del gobierno. No, a mí me sigue sorprendiendo tremendamente. Me parece un escándalo una comparecencia como la de ayer, y me parece escandaloso. Antes lo comentabas tú, Sara, que este señor
dé por finalizada la pandemia por enésima vez, cuando todavía se están contando diariamente muertos en los hospitales y cuando todavía está ingresando gente con en el marco de la quinta ola, y que presuma de que estamos entrando en la normalidad cuando tenemos que ir con mascarilla y cuando todavía, en fin, tenemos dudas terribles sobre cosas como la eficacia de las vacunas, cuando se está debatiendo sobre la administración de una tercera dosis, cuando, en fin, pues tenemos también la discusión en torno a la necesidad o no, la obligatoriedad o no de vacunar a todo el personal sanitario y fundamentalmente al que trabaja en las residencias de mayores, pues en fin, me parece que Pedro Sánchez vive absolutamente en otro mundo. Y después está la negativa a admitir preguntas, en fin, en un momento en el que hay varios expedientes sobre la mesa, y uno de ellos es el del precio de la luz, que más allá de si viene por la subasta eléctrica, por lo de las renovables, por los impuestos y tal, lo que va a suponer es para muchas familias y no familias pagar 140 euros más al año, pues según creo contaba hoy el periódico El Mundo. Es decir, bueno, pues que Sánchez se niegue a hablar de eso, bueno, pues pone de manifiesto que está en otra realidad, que bueno, él vive en una especie de mundo paralelo en el que el centro de ese mundo pues es la Mareta y son sus vacaciones y el hermoso bronceado que lucía, pero vamos, en fin, la gente pues tiene otras preocupaciones que son las que no aborda. Mira, precisamente ahora que dices esto, Pablo, porque decía Luis Fernando, y con toda la razón del mundo, que parece que lo inmediato, ¿no?, la subida de la luz es lo que nos centramos sobre todo los medios de comunicación, pero fíjate, a mí sí que me sorprendió, porque yo sí que esperaba, en el momento que vi que comenzaba su intervención, que no estaba programada, hay que decirlo, en la agenda del Palacio de la Moncloa, sí que me sorprendió que no dijera nada, absolutamente nada, de la educación, porque es lo más importante, esto es obvio, y también, por cierto, lo más destrozado y utilizado por los políticos de uno y de otro signo en cuanto a la cuestión ideológica. Y digo, me sorprende, evidentemente no iba a contestar ni iba a dar réplica a lo que dice la oposición, pero sí por ese falso buenismo de los valores y de, bueno, lo que cuenta siempre en el apéndice los borradores de currículos que nos están llegando y que sobre todo obran ahora en poder de las comunidades autónomas, que son las que le están dando a la opinión pública toda esa información, porque si os dais cuenta, ningún ministro, por supuesto que tampoco Pilar Alegría, ha dicho lo más mínimo sobre estos borradores. De lo poco que hemos ido conociendo ha sido porque ha ido a una entrevista en un medio de comunicación y se le ha preguntado al respecto, y ha sido nada, cuestión de 2 minutos este tema. Eso sí que me sorprendió, que precisamente no hiciera un discurso al respecto. Hombre, pero ¿qué discurso iba a hacer Pedro Sánchez? Además, en el centenario de San Amao, en fin, es que lo tenía todo para hablar. Bueno, pero yo creo que no lo debió mencionar, pues sabía que era polémico, pero si es el fruto de su gobierno, pues digo yo que estará encantado, ¿no?, con la ley que han diseñado. Bueno, por eso, y que le diera tintes propagandísticos, pero que lo mencionara al menos. Bueno, pero eso no es. El presidente está en superar absolutamente todo. Decía Pablo que ha dado por finalizada la pandemia, ha dado por finalizada la crisis, y no te olvides, Pablo, que ha dado por finalizado el proceso. El otro día el diario El País era una portada editorial en la que decía que el proceso se había terminado y que se había abierto, gracias a la diplomacia extraordinaria del gran Pedro Sánchez, un periodo de pactos en Cataluña. Este hombre lo ha resuelto absolutamente todo. Ahora, eso es verdad, como bien dice Sara, que nos acaba de dejar una patata caliente enorme en esta reforma educativa, que lo que pretende desde luego es adoctrinar, y que las metas que fija poco tienen que ver con el currículo, con los resultados que puedan tener los alumnos españoles. A mí me llama mucho la atención que se ponga el énfasis en todas estas cuestiones doctrinales de la izquierda, porque es feminismo, igualitarismo, todo es ideología en el currículo nuevo, en la reforma nueva, pero yo no he visto todavía
que se establezca un objetivo para que en los próximos informes PISA los alumnos españoles hayan ganado posiciones. Yo no veo que en las matemáticas el objetivo sea que se aprendan más y mejor y que se llegue mucho mejor a las últimas etapas del periodo educativo para que opten o para que compitan mejor en el mercado laboral con sus iguales en otros países. No, yo ahí lo único que veo es pues que los niños tienen que saber que las brujas eran buenas y que los malos eran los de la iglesia, que eran las que las ponían en la hoguera, que las niñas, pobrecitas ellas, pues lo de las matemáticas no se les da bien, entonces los profesores tienen que enseñar las matemáticas un poquito menos porque las niñas pobrecitas no saben matemáticas. Manda narices que esto sea feminismo y en fin, y cuestiones absolutamente al margen de lo que es lo que debería ser el objetivo de mejorar el currículo y mejorar la formación de los chavales. Es que son objetivos contrapuestos. Pero todo el tiempo que le dedicas a hablar de las brujas no les está enseñando a las matemáticas y por lo tanto los resultados van a ser peores. Correcto. Al fin y al cabo el tiempo del alumno es finito. Claro, pero ahora es tan evidente que a mí me ha llamado la atención, lo que más me ha llamado la atención sobre esto ya no es las barbaridades que vemos en esa propuesta, sino que algunos sindicatos y agrupaciones de profesores que antes aplaudían con las orejas las historias de la memoria democrática y demás y de las educaciones para la ciudadanía, ahora se empiezan a dar cuenta de que esto es nefasto para los alumnos, que vamos a terminar teniendo generaciones de gente que no asume el fracaso, que cree que se puede pasar de curso sin ningún tipo de esfuerzo, que el esfuerzo no se ha de premiar, que lo que se ha de premiar es precisamente el no hacerlo, el no hacer ese esfuerzo y que se llevan las manos a la cabeza. Oiga, señores, algunos llevamos décadas denunciando que esto conduce precisamente a ser... Igual que llevamos décadas denunciando que lo de Cataluña iba a terminar lo que terminó y de repente todos en octubre del 17, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? Recordaba yo muchas veces los chistes que hacían los programas del Gran Wyoming y de esta gente en aquel entonces con el famoso España se rompe, denuncias que España se rompe, y hacían sketches. Oye, que estoy aquí en la franja, aquí en Barcelona, ¿no? Parece que la tierra no se abre y tal. Bueno, pues efectivamente, como dice Dani, años después, a ver el tiempo a quien ha dado la razón, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, la primera en esta tertulia, pero antes, con la C, Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy quiero contagiaros de energía, de vitalidad, ojo, la justa, y la necesaria para luchar contra los temidos radicales libres. Son los responsables del envejecimiento, de que los tejidos caigan, de que el brillo del pelo, por ejemplo, se apague. Pero seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan, vale, pero ¿podemos combatirlos? ¿Podemos revertir ese avance? La respuesta es sí. Nosotros conocemos la fórmula perfecta y es la que contiene Colacel Anti-Oss de Mundo Natural. Se trata del suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra estos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. El resultado, eficiencia contra el estrés oxidativo y dejamos completamente cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Anti-Oss de Mundo Natural. Llamen al 914460000 o consulte en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Estamos en agosto, tenemos mucho tiempo para poder hacer nuestras compras, así que vamos a ir ya a las recomendaciones que nos trae diariamente Elia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Atención, solo para los más rápidos pueden conseguir ofertas increíbles por un tiempo ilimitado. Llegan las ofertas límite de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés. Una oportunidad única para llevarte a casa los mejores precios en los mejores productos, alimentación, droguería, perfumería. Vamos con la alimentación, por ejemplo, hasta el 15 de agosto
agosto. 2x1 en Bonito del Norte en aceite de oliva Consorcio. El frasco de 260 gramos, llevas 2 frascos, pagas 1. Pagas 9,50. Cada frasco de Bonito te sale por 4,75. También en detergentes, 2x1. Detergente líquido, VIP, limpio y liso. La botella de 66 dosis. Llevas 2 detergentes y pagas 1. Pagas 17,99 y cada botella de detergente te sale por 9 euros. Y en productos frescos, carne magra o picada de añojo en mostrador tradicional, solo 6,90 euros el kilo. Así son las ofertas límite de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, y solo para los más intrépidos, desde el 12 de agosto al 15, tanto en la tienda, en la web como en la app. Es la mañana. Es radio. Minutos de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, muy pendientes de los termómetros, esa ola de calor que sigue ahora mismo asolando toda la península. Solo se libran hoy nuestros compañeros de Galicia. No se descartan que lleguemos hasta los 46 grados en algunos puntos, especialmente hoy en alerta roja Cataluña y Aragón. Así que, Pablo, espero no salgas de casa. No sé si tenías previsto hacerlo, pero de momento, no se puede porque las temperaturas van a ir todavía subiendo más. Aquí en Madrid, mire, ya 26 grados y empezamos con 24 a primera hora del día, camino de 37. Bueno, sepan, por cierto, que también venimos advirtiéndole a nuestros oyentes que si tenían pensado hacer hoy un recorrido por el Retiro o quizá cobijarse también allí en la sombra, en algún árbol de estas temperaturas, que no pueden hacerlo porque permanece cerrado este y otros 8 parques de la capital madrileña. Zaragoza se estrena hoy con la máxima 43 grados allí y la mínima Lugorense y Pontevedra con 15 grados. Luis Fernando Quintero, vamos a hacer esa recomendación diaria, Infocif. Sí, esa herramienta que tenemos en Libre Mercado y que viene estupendo para conocer todos los datos de empresas. Imaginémonos que tenemos una compañía y queremos comprar otra. Si no sabemos todos los datos de esa otra compañía, entramos en Infocif, ahí abrimos la herramienta y tenemos acceso además a los informes de impagos o de riesgos que nos dan la foto completa de la empresa y saber si nos interesa esa operación. Pero también es una herramienta estupenda para conocer empresas o negocios que coticen en bolsa y que a lo mejor de las que queremos comprar acciones. Para todo lo que queramos sobre la información de empresas, la mejor herramienta, Infocif. ¿Que queremos abordar una operación corporativa y necesitamos financiación? Ahí detrás está Gedesco, que nos la garantiza. Bueno, y la apertura de la bolsa a esta hora, 9:22 de la mañana. Bueno, pues el IBEX 35 sigue con buen tono, el buen tono que lleva demostrando durante todo el mes de agosto, aunque piano, poquito a poco. En este momento cotiza plano, aunque ha empezado en terreno positivo, está en 8.976 puntos. El IBEX 35 se acerca a esa cota psicológica de los 9.000. Veremos si a lo largo del día es capaz de sobrepasarla o no. De momento, lo que sí que te puedo decir es que pese al buen tono que tiene el IBEX 35, sigue siendo una de las plazas más rezagadas en subidas respecto a sus iguales en Europa y desde luego frente a Estados Unidos sí también. Bueno, gracias. Nos vamos a ir ahora a la noticia de interés general de la 11, a la orilla del Ribera. Sobre un cajón de pólvora duermo cerca de tu mirada. La noticia de interés cultural de la 11, hablamos del famoso festival Sonorama Ribera en Aranda del Duero, en Burgos. Desde hoy y hasta el sábado 14 de agosto se podrán disfrutar de artistas como Vetusta Morla, que presenta su nuevo disco, pero es que también estarán Amaral, El Canca y muchos más grupos indies. La única diferencia de esta edición es el aforo, porque solo podrán acudir 5.000 personas a los conciertos de pie y con mascarilla. Muchísimas gracias, Pilar Martínez. El Sonorama que peligraba a principios de semana después de que conociéramos los contagios que se habían producido en festivales durante este verano. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos aquí en Es la Mañana de Federico. Nos cerrarán las puertas, se burlarán. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Bueno, seguimos en Es la Mañana de Cerico con Pablo Planas, con Daniel Rodríguez Herrera, Luis Fernando Quintero, y vamos a incorporar también a nuestro tiempo de análisis a Florentino Portero. Él es analista de Relaciones Internacionales, experto en geopolítica. Florentino, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, saludos a todos. Bueno, venimos hablando de Afganistán estos días de atrás, ahora mismo en el punto de mira por la ofensiva de los talibanes. Al menos 9 capitales de provincia, de las 34 ahora mismo del país, están bajo el control y bajo el yugo de los talibanes. Sorprende especialmente, aunque bueno, usted venía advirtiendo de que esto pasaría, sorprende la celeridad, la rapidez con la que se están produciendo estos acontecimientos. En 2 meses los talibanes han conquistado más territorios que en 20 años. ¿Esto por qué ha sido? Porque los jefes de los clanes locales de cada una de estas ciudades o entornos tienen que pactar lo antes posible con las fuerzas talibán para evitar una auténtica sangría. Las fuerzas talibán llegan a poner, entre comillas, orden, por lo tanto, el futuro de aquellos que han colaborado intensamente con las fuerzas de ocupación es más que cierto, y eso lleva a tratar de pactar, a tratar de acordar una rendición lo más pacífica posible. Por lo tanto, nada de lo que está ocurriendo nos puede sorprender. Bueno, sí que sorprendía, o al menos ayer, las declaraciones que hacía Joe Biden diciendo que en ningún momento él se arrepiente de ese repliegue anunciado para finales de este mes de agosto, porque se quiere que además que coincida con el aniversario del 11S, sobre todo cuando ayer mismo también se filtraba que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos alertaban de que en 90 días... Since we've been stuck inside, most of us have been neglecting our hair a bit. Trust me, I totally get it. But now with the world reopening, we are meeting with friends, going to events, and it's time to bring our hair back to top form. Rejuvenate your hair with the revolutionary dual ion therapy of Smooth Wrap. The Conair Smooth Wrap hair dryer is designed to help restore the natural balance of your hair while giving you frizz-free volume and shine in less time. The Conair Smooth Wrap also features a powerful and lightweight high-torque motor, giving you more freedom to create the different hairstyles that you like. And unlike most hair dryers, the Conair Smooth Wrap features an incredible 6 different heat and speed combinations, allowing it to effectively work with all different hair types. Bring your hair back to life with the power of dual ion therapy. Go to Amazon.com and search Conair Smooth Wrap to order yours today. Myth versus fact. Know what's not a myth? Long COVID. Fact is, it can cause long-term breathing issues in young, healthy people. Learn the facts. Get vaxxed. Visit vaccinate.virginia.gov. Se podría tomar ya Kabul. El presidente Biden está ahora en una operación de imagen, que es tratar de evitar que consolide la idea de que Estados Unidos y sus aliados han sido literalmente derrotados, que es lo que ha ocurrido. En realidad, el giro ocurre en la administración del presidente Barack Obama, cuando Obama renuncia a lo que había sido uno de los objetivos básicos de la operación, que era transformar Afganistán en un Estado de Derecho. Barack Obama insistió en que únicamente el objetivo era desarraigar el terrorismo, es decir, expulsar a Al-Qaeda del territorio, y que por lo tanto, estando Al-Qaeda fuera, Estados Unidos debería paulatinamente retirarse. El presidente Trump mantuvo los objetivos de Barack Obama, y por lo tanto a Biden lo único que le tocaba era cerrar. Es discutible si la fecha elegida está mejor, podía hacerlo un mes después o 2 meses después, pero el resultado sería el mismo. Las fuerzas talibán sabían que habían ganado la guerra en el momento en que Barack Obama desistió de transformar el país y anunció una primera fecha de retirada. Ese día todo el mundo tomó nota de que Estados Unidos ya había sido derrotada. Bueno, otra amenaza también ahora mismo que planea sobre el país, el regreso de la razón por la que Estados Unidos en un primer momento fue allí, que es ese terrorismo yihadista. ¿Qué solución hay? Absolutamente cierto, es decir, el triunfo de las fuerzas talibán implica que ellos no van a aceptar ningún tipo de condición. Las negociaciones que más o menos se han estado llevando eran de fondo una administración de la retirada de Estados Unidos, no de verdad
el que los talibán aceptaran condiciones sobre cómo gobernar su país. Ellos han ganado la guerra, ellos harán lo que consideren oportuno y desde luego ellos son parte del gran tinglado yihadista y los yihadistas se van a hacer fuertes en Afganistán. Ahora vamos a ver cómo el vecino Pakistán trata de influir para que no se le complique aún más la situación, y también otros vecinos, fundamentalmente China, cómo van a actuar. Pero en lo fundamental, los talibán han ganado la guerra, los talibán van a poner su orden en el país y las fuerzas yihadistas de nuevo serán fuertes en la región. Florentino, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Qué Luis gusto Fernando, muy buenos días. saludarte y oírte en las ondas de radio, así que bueno, gracias por atendernos precisamente para este tema. Fíjate que quizá lo más inmediato que nos preocupa es que esa ocupación total de Afganistán, como dices, la victoria de los talibán sea completa. Lo más inmediato es preocuparnos precisamente, como bien decías, por todos aquellos que colaboraron con quienes intentaron que Afganistán fuera un Estado de Derecho, porque aquellos que todavía están allí o salen o todos sabemos lo que les va a pasar, van a ser pasados a cuchillo, pero en un segundo estadio, claro, una vez que Afganistán sea controlada por los talibán, ya no solo es que suceda con Pakistán o China, sino qué riesgos puede entrañar para Occidente el tener un Estado talibán fuerte en Afganistán. Hay dos niveles. O sea, para responder a la pregunta que me haces, yo distinguiría dos niveles. Uno es el psicológico y otro es el práctico. En lo psicológico, nosotros, los occidentales, hemos estado allí mucho tiempo. Muchos de nuestros soldados han perdido la vida, otros han vuelto heridos. Eso quiere decir que muchas familias se han roto. Hemos gastado muchísimo dinero y la pregunta ahora es ¿para qué? ¿Por qué tanto sufrimiento si al final no hemos sido capaces de lograr ninguno de los objetivos? Esto tiene un impacto enorme sobre la cohesión de Occidente, fundamentalmente sobre la cohesión de la OTAN, de los países que forman parte de la Alianza Atlántica. Hay una desconfianza sobre el liderazgo norteamericano creciente, pero también una seguridad de la debilidad de cada uno de los Estados miembros. En un mundo donde las amenazas son globales, nosotros los occidentales no somos capaces de actuar conjuntamente para hacer frente a estos retos. En el segundo plano, en el puramente práctico, evidentemente este va a ser otro de los lugares donde las fuerzas yihadistas se van a hacer fuertes. Va a ser una retaguardia, un lugar de formación, un lugar de educación, un lugar de adiestramiento, y estas gentes luego irán de un país a otro cumpliendo, entre comillas, su función. Es decir, tratando de desmoralizarnos, tratando de desunirnos, tratando de cuestionar nuestro Estado de Derecho, logrando, por lo tanto, sus objetivos de que nuestros países acepten la doble legislación, que aceptemos determinados elementos fundamentales del credo yihadista. El escenario no es bueno, esto es una derrota muy seria, y lo fundamental es que saquemos conclusiones y actuemos de manera coherente. Bueno, se habla mucho también de los ataques aéreos. Escuchamos también recientemente al gobierno afgano decir que que tiene controlada la situación en algunas zonas, pero claro, las dudas que tenemos muchos, viendo ayer las imágenes que nos llegaban desde ayer, muy complejo utilizar estos drones, todos estos ataques en avión, cuando hay ciudadanos, hay civiles y las ciudades están repletas de civiles. Ha habido muertes, ha habido desapariciones. ¿Eso cómo se puede atenuar, o cuál es la táctica que tiene que emplear ahora Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos se está retirando, por lo tanto poca táctica va a poder utilizar en la historia de la guerra, y tenemos evidentemente ejemplos terribles durante la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial. La ocupación de una ciudad es de los escenarios más duros, tanto para la población civil como para el propio soldado. Serán momentos muy, muy, muy difíciles, y yo le diría que en aquellos lugares donde la victoria no es posible, la rendición es lo más práctico y lo más fácil. Estamos viendo como algunas ciudades, es el caso de Herat, sí se está planteando
una resistencia muy fuerte. Herat es un país, es una ciudad muy volcada hacia el oeste, muy volcada hacia Irán, con una cultura no idéntica al de otras ciudades, y tiene más sentido por su parte tratar de resistir, pero lo tiene muy complicado y va a ser muy duro. Florentino, nos llega ahora mismo una última hora. Desde allí, desde Afganistán, los talibán toman ya la 10ª capital provincial y controlan ya cerca de un tercio de las que componen este país. Concretamente es la ciudad de Ghazni, capital de la provincia homónima, que recibe este mismo nombre. Bueno, presumen los talibanes a través de las redes sociales de haber conquistado ya la 10ª provincia y de que un gran número de soldados haya muerto y decenas se han tenido que ver rendidas. Habla, por supuesto, de las tropas de Afganistán. Esto es lo que, la última hora que pasa por el país. Bueno, tenemos que tener en cuenta que Afganistán como Estado nunca ha cuajado, en el sentido de que nosotros, que esto hablamos la palabra Estado. Cuando hablamos del ejército afgano, en realidad estamos hablando de una agregación de tropas que proceden de canales distintos, pero al final el soldado, su lealtad no es tanto hacia su país como hacia su clan. Si los clanes están pactando con las fuerzas talibán, esos soldados evidentemente no van a luchar hasta el último momento. Sencillamente se van retirando siguiendo las instrucciones que están recibiendo desde sus familias. Por eso, más que unas grandes victorias de las fuerzas talibán, lo que estamos viendo es el desistimiento de muchos soldados que se repliegan hacia sus clanes porque sus clanes están en estos momentos pactando. Otra cuestión, no sé si luego Daniel Rodríguez Herrera o Pablo Planas le quieren preguntar o formularle alguna pregunta, pero también hemos conocido estos días, a raíz de una denuncia que hacía el Partido Popular, que el Ministerio de Justicia está ahora mismo denegando las solicitudes de nacionalización a los descendientes de los judíos sefardíes que fueron expulsados. Más de 13.000 casos tan solo en estos primeros 6 meses del año 2021, de las cuales se han rechazado ya más de 3.000. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes, es un tema que pasa bastante desapercibido en la prensa. En estos últimos 4 años, desde 2016 a 2019, no se había rechazado por parte del Ministerio de Justicia ni una sola demanda de nacionalidad. Sospecha la comunidad judía de que esta situación esté motivada por un sentimiento antijudío. ¿Es descabellado pensar esto? Bueno, habría que hablar con quien ha ocupado ese Ministerio de Justicia hasta hace poco tiempo para saber por qué ha estado frenando. Vaya por delante de que no todas las personas que están solicitando la nacionalidad española a través de la fórmula de Carta de Naturaleza, que es decir, es un privilegio adoptado por el Consejo de Ministros, son literalmente judíos. Estamos hablando de personas que son descendientes de judíos. Sí. Unos lo son, otros ya no lo son, unos son creyentes, otros no. Es una gama muy amplia de personas. Esta es una línea que se abrió durante el gobierno de Mariano Rajoy, que es el de reconocimiento de nacionalidad a aquellos descendientes de judíos españoles, de sefaradíes. El por qué el anterior ministro de Justicia detuvo ese proceso no nos han dado ninguna explicación. Evidentemente cabe sospechar de que haya algo de antisemitismo, pero puede ser otras razones. Lo fundamental es que expliquen por qué. Ahora entiendo que hay un nuevo ministro de Justicia, una nueva ministra, pues tendrá que explicarnos cuál es su línea y si se mantiene o no se mantiene la política abierta en su momento por el gabinete Rajoy. Pablo Planas le quiere formular una pregunta. Hola, buenos días, Florentino, un gusto Don saludarte. Pablo, muy buenos días, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Mira, antes has comentado que Estados Unidos está renunciando, en cierto modo, al liderazgo internacional y con la retirada de Afganistán. Pero es un hecho que tanto los republicanos como los demócratas están de acuerdo en ese repliegue, es decir, lo prometió Donald Trump y lo está ejecutando Joe Biden. Me pregunto 2 cosas: ¿cuál es el plan en Estados Unidos? Y después, ¿quién puede asumir el liderazgo de los Estados Unidos? Muchas gracias, Pablo. O sea, el giro hacia un retraimiento en política exterior, que no es aislamiento, pero sí es retraimiento, lo da el presidente Barack Obama.
Es verdad que lo da al mismo tiempo que mantiene un discurso, como siempre, elegante, diplomático, dando a entender que mantiene sus alianzas aquí o allá, pero el giro lo da él. Luego llega el presidente Trump, cuyas maneras eran manifiestamente mejorables, y descarga el America First. Pero en política exterior lo que hubo fue una continuidad absoluta de la política de Barack Obama. Ahora llega Biden, que es demócrata. En realidad, Biden, comparado con Trump y con Obama, es mucho más internacionalista, es decir, se siente mucho más vinculado con lo que pasa en el mundo que sus predecesores. Lo que pasa es que hay un consenso básico, un consenso fundamental en el Capitolio entre republicanos y demócratas de que ahora lo que toca es ocuparse del país. ¿Por qué? Porque estamos en un ciclo que empieza en la gran crisis económica del año 7, que continúa con la crisis económica derivada de la COVID-19, y por lo tanto Estados Unidos tiene muchas cosas que resolver en casa, que tienen que ver con la economía, con el estado de bienestar, con los puestos de trabajo. A este arco de crisis, que son dos crisis económicas sucesivas pero encadenadas, se unen los retos de la cuarta revolución industrial, es decir, que el gran modelo industrial norteamericano sencillamente ha quedado anacrónico, está caduco, tiene que reconvertirse, y eso implica mucha energía. En estos momentos, en lo que está el Capitolio en su conjunto y la administración Biden en concreto, es tratar de dedicar los recursos existentes a poner el país a punto. ¿Qué consecuencias tiene esto en política exterior? Pues está implícito en la pregunta que me acabas de hacer. Evidentemente, Estados Unidos ha renunciado a ejercer el liderazgo que venía llevando a cabo durante décadas precedentes. Eso no quiere decir que haya abandonado plenamente el liderazgo, pero si Estados Unidos no lidera, nadie puede liderar en Occidente. No hay una segunda potencia occidental que pueda hacerle el relevo. Había que hablar de la suma conjunta del Reino Unido, Francia y Alemania, pero ninguno de los tres está en condiciones de nada en estos momentos. Tienen suficientes problemas en casa. Así que lo que tenemos delante, y lo tenemos que querer ver y reconocer, es que Occidente está pasando por un momento muy complicado, muy complicado. El guión que traíamos de los años de la Guerra Fría ya no está vigente. Tenemos a la OTAN, sí, pero de aquella manera. Tenemos a la Unión Europea, sí, que funciona muy bien en temas económicos, pero no en temas de política exterior o de defensa. Por lo tanto, ahora hay que trabajar y tratar de reorganizar el club occidental, que es la base de nuestra felicidad, de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo económico. Y otra pregunta, Florentino. Quizá un poco más de fondo, desde Vietnam en adelante estamos viendo que a Occidente le cuesta ganar una guerra, no quizá tanto en el sentido militar como en el de cumplir los objetivos por los cuales las inicia. ¿Crees que esto va a ser ya el nuevo normal? ¿Que Occidente, cuando inicie una guerra, la va a terminar abandonando porque el público en casa no acepta ya ni las muertes propias ni en muchos casos las ajenas? Si estamos hablando, Daniel, de conflictos, llamémosle convencionales, es decir, carros de combate, fusiles de asalto, drones, etcétera, etcétera, yo no sería muy optimista. Es decir, Occidente se ve afectado por los ciclos electorales. Y en los ciclos electorales estamos acostumbrados a oír a los políticos decir todo tipo de sandeces una detrás de otra, con una irresponsabilidad extraordinaria. No se pueden, digamos, dirigir guerras de largo recorrido dando bandazos cada 2 o cada 4 años. Eso no puede ser. Los otros lo saben, y saben que es muy fácil derrotar a Occidente en el terreno convencional porque no somos capaces de mantener una posición en el tiempo. Y no somos capaces porque los políticos no suelen ser muy responsables y están dispuestos a decir lo que el contribuyente quiere oír. Ahora, también es cierto que ese tipo de conflicto tiene más que ver con la tercera revolución industrial que con la cuarta, más con el pasado que con el futuro. Oye, el campo de batalla, Daniel, y lo conoces mejor que yo, es el campo cibernético. Es el espacio ciber, también es el espacio, literalmente fuera de la Tierra, el mundo de los satélites, y ahí el conflicto no tiene principio ni fin, es un continuo. Ese conflicto continuo, estamos todavía tratando de entenderlo.
y nos va a costar entenderlo. Al mismo tiempo va en paralelo de un segundo dominio, un término técnico, que es el de captar la mentalidad de la gente, los sentimientos de la gente, cómo un país es capaz de modificar la opinión pública de otro país a través de la desinformación sistemática. Lo que antes llamábamos propaganda y después llamábamos diplomacia pública, hoy ya lo catalogamos o lo etiquetamos como desinformación. Pues la conjunción de lo civil y la desinformación es el campo de batalla propio del siglo XXI. Y ahí, como estamos estrenándonos, en estos momentos yo no sería ni optimista ni pesimista, porque todavía no hemos sido capaces de entender de verdad la dimensión de este nuevo campo de batalla. Sí, pero da la sensación, Florentino, un poco al hilo de lo que decía Daniel, que la opinión pública en Occidente, al menos la que nos presentan como mayoritaria, la sensación es que siempre va en contra de Occidente. O sea, en la última frontera de Occidente, que es Israel, pues el mainstream es que los malos son los israelíes, que son los que nos están defendiendo de que ese monstruo termine llegando o tenga la puerta directamente abierta a nuestro continente. En España, igual que ha sucedido en Estados Unidos, pues el mainstream era que había que salir de Afganistán, pues había que dejar a los pobres afganos allí porque los estábamos ocupando y éramos malísimos. Resulta que estamos siempre con que hay que ser muy buenos y muy tolerantes con la cultura del Islam que tenemos aquí en nuestro continente, y que hay que dejarles pues que obliguen a las mujeres a llevar los velos y demás, y que hay que respetar esa cultura en lugar de poner en valor la nuestra. ¿Por qué sucede esto de manera tradicional? ¿O es simplemente que yo soy especialmente pesimista? No eres especialmente pesimista, eres una persona que observa la realidad. O sea, en el terreno de las ideas, el hecho más importante de los últimos años, décadas, es lo que se ha denominado la crisis de la modernidad. Es decir, la crisis de las certezas, la confianza del occidental en la razón, en la ciencia. Una vez que se produce la crisis de la modernidad, básicamente para entendernos, décadas de los años 70 y 80, entramos en una sociedad posmoderna donde todo es relativo, donde las verdades son líquidas y donde el occidental siente vergüenza de su propia historia. En nuestros colegios se enseña a odiar a Occidente, a odiar lo que Francia ha hecho, Alemania ha hecho, España ha hecho. Tenemos vocación de colonia que acaba de lograr la independencia y empieza un tiempo nuevo, ¿no? Un tiempo nuevo dando la espalda al pasado. Bien, cuando una sociedad no sabe muy bien quién es, no sabe muy bien cuáles son sus valores de referencia, no quiere aceptar que tiene intereses que defender, cuando no tiene objetivos claros, sencillamente es un barco sin rumbo, que está expuesto pues a los vientos de un lado o de otro. Y eso es lo que nos pasa en estos momentos a los occidentales en general, en unos casos más que en otros. Pero en general ese es el problema que tiene Occidente. No sabe quién es, rechaza su pasado y no tiene ni valores claros de referencia ni intereses que defender. Florentino Portero, te agradecemos enormemente que hayas participado en nuestra tertulia para aclararnos y sobre todo analizar la situación actual. Gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, otro asunto. Antes, por supuesto, de que nuestros oyentes debatan, también quiero conocer vuestra opinión sobre la última controversia en torno a la COVID y a esa medida que algunas comunidades autónomas pidieron ayer a la ministra de la Interterritorial. Hablamos, por supuesto, de lo que se puede hacer ya, de hecho, en muchas comunidades autónomas sin que sea una vacunación obligatoria, pero, por ejemplo, a mi juicio, es como imponer directamente la vacunación. Las residencias pueden cambiar de turno, no despedir, pero sí pueden cambiar de turno, cambiar de labores a las personas que trabajen con las personas más vulnerables. En una residencia todos son vulnerables, con lo cual, bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Todo parte de la base de que hay que respetar, supuestamente, que haya empleados de estas residencias que porque no quieren, prefieren no vacunarse, ¿no? Sí. Esto es, pues hombre, una persona que trabaja en una residencia de ancianos y que no quiere vacunarse, sinceramente, si es una residencia privada y que no tiene que regirse por ningún tema público, yo tendría muy claro, si fuera el director de esa residencia, lo que haría.
porque yo creo que estaría demostrando desde una falta de profesionalidad y una falta de respeto y una falta de cuidado con respecto a las personas para las que trabaja enorme. Es que el tema de la libertad individual, y lo dice un liberal, tiene que tener en cuenta también la responsabilidad. De hecho, la libertad se apoya en la responsabilidad. El socialismo es otra cosa lo que le mueve, ¿no? Pero al liberal lo que, digamos, las libertades tienen una cara muy importante, que es la de la responsabilidad. Y el no vacunarse, pues es un ejercicio de libertad, pero que tiene una serie de externalidades o consecuencias negativas muy, muy notables, que es la posibilidad de que más posibilidad de tener el virus, más posibilidad. Te preocupas por tu familia, entonces ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario, solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1877-BAY-SPAN, o sea, 1877-229-7726. De que si lo tienes lo contagies de una manera más terrible, y si trabajas en una residencia de ancianos se lo puedes contagiar precisamente a las personas más vulnerables a ese virus, con lo cual a mí me parece una irresponsabilidad extraordinaria, y yo soy favorable a que los directores de ese tipo de centros, uno de sus requisitos es, si usted quiere trabajar aquí o seguir trabajando aquí, tiene que vacunarse. A ver, el despido en España está muy lejos de ser libre, y por lo tanto ese tipo de irresponsabilidad no es una causa de despido objetivo, con lo cual no, eso no lo sabemos, porque por la ley doy por sentado de que esos directores de residencias, que son unos negocios privadas, que son unos negocios que suelen tener el agua al cuello, también se tienen que mirar muy mucho el hecho de despedir a alguien por estas circunstancias, porque posiblemente no se lo puedan permitir. Y a las personas que les parezca una barbaridad que no se pueda despedir a trabajador de una residencia por no estar vacunado, pues que se piensen qué tipo de legislación laboral apoyan con su voto. Perdona, yo diría más, perdona Dani que te corté. Yo a esas personas les diría, ¿usted llevaría a su padre, a su madre, al tío que le ha quedado y que tiene que cuidar de él y tiene que llevar a una residencia? ¿Usted le llevaría a día de hoy, día 12 de agosto, en plena quinta ola o terminando esta quinta ola, la llevaría a su familiar a una residencia en la que sabe que la mitad de los celadores, o que hay 2 o 3 celadores, o 2 o 3 enfermeros, o 2 o 3 cuidadores que han decidido no vacunarse? Porque a mí, yo personalmente, me lo pensaría muy mucho, a lo mejor me busco otra, Pablo. Bueno, a mí me parece que es muy sorprendente que el colectivo, que haya gente dentro del personal sanitario que sea refractaria, que no quiera vacunarse, porque durante meses, los meses previos a la administración masiva de vacunas, hubo un debate y hubo una campaña favorable a las vacunas. Es decir, se pensaba que la población podía tener reparos, reticencias, y médicos, enfermeras, expertos, etcétera, etcétera, pues hicieron una gran campaña en favor de la vacunación, que dio resultado, que tuvo éxito. España es uno de los pocos países en el mundo, o en nuestro entorno, que la gente no rechaza la vacuna, al contrario, es decir, prefiere vacunarse. Por eso es muy sorprendente que haya personal sanitario que teóricamente está más formado que el común de los ciudadanos, que no quiera vacunarse. Eso es lo que me lleva a plantear, o me lleva a pensar que ha habido un fracaso en esa política pro vacuna, ¿no? Que es el de no haber conseguido convencer primero a la totalidad del personal sanitario y del personal de las residencias, porque es evidente que, en fin, que son los primeros que deberían dar ejemplo. Y aunque el porcentaje de sanitarios y de personal de las residencias
que no se vacuna es minoritario, claro, debería de ser cero. Y aquí no, en fin, como decía antes Luis Fernando, pues no es un problema de libertad personal, es un problema de responsabilidad social y de responsabilidad con tus pacientes o con las personas a las que cuidas. Bueno, lo primero es que tampoco sabemos cuál es la magnitud del problema. Que yo creo que igual estamos aquí hablando mucho de sanitarios que no se vacunan, de trabajadores de residencias que no se vacunan, igual son 3. Sí, en otros países sí que lo hemos visto en Reino Unido, en Francia, cuando daban incentivos, acordaros además en los primeros meses del verano, incentivos a los trabajadores, porque ahí sí que, en esos países sí que había un problema con la vacunación, con lo cual decidieron, pero es a la inversa, decidieron dar en este caso incentivos a las empresas que tuvieran a todos sus empleados vacunados, pero aquí en España es cierto que eso no se ha visto mayoritariamente. A ver, no creo que hay pocas cosas más invasivas que obligar a alguien a meterse algo en su cuerpo, algo que no quiere. Por mucho que yo sea pro vacunas y que todas estas tecnologías sanitarias me parezcan estupendas, es una invasión y por lo tanto cualquier medida que se tome para forzar, yo en principio estoy en contra, y en lo que decía Luis Fer, pues yo no tengo ni la más remota idea si la residencia de mi madre están todos vacunados o no, y me da igual, porque mi madre ha pasado la enfermedad y se ha vacunado. Y al fin y al cabo la vacuna esencialmente para lo que sirve, reduce la transmisión, sí, pero esencialmente para lo que sirve es para que la enfermedad se pase con pocos o ningún síntoma, que no te tengan que hospitalizar y que no tengas que pasar a la UCI y que no te mueras. Eso es esencialmente para lo que sirven las vacunas, mucho más que para reducir la transmisión, que también lo hacen. Y la verdad, no estamos en una situación a estas alturas de la epidemia, pienso yo, como para seguir tomando medidas que eran excepcionales cuando se tomaron al principio, o tomar nuevas medidas que serían excepcionales ahora, cuando estamos viendo sí hay casos, pero las hospitalizaciones se reducen, las UCIs, se supone que estamos en una ola por la variante tal, y esta ola no tiene nada que ver con ninguna de las anteriores, sigue estando... Se habla de porcentaje de UCIs, pero debemos recordar que en España las UCIs no son un número fijo, sino que se ha demostrado que se pueden ampliar y que se amplían en caso de ser necesario. Por lo tanto, esos porcentajes son con la versión reducida de las UCIs y no están en cifras preocupantes. Y a ver, que tenemos que convivir con el COVID. A ver cuándo aprendemos que... Ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse, igual que convivimos con la gripe, igual que convivimos con 80.000 enfermedades por las cuales no tomamos medidas extraordinarias. Esto hubo que tomar medidas extraordinarias porque se colapsaba el sistema sanitario y aquí podía morir la gente como moscas, y esas medidas debían ser temporales. Y estoy ya hasta las narices de que gente con Feijóo, por poner un ejemplo de alguien que se supone que debería ser de tener un poco más de cabeza, siga imponiendo medidas que tenían sentido hace meses y desde luego el año pasado, pero que no tienen ningún sentido ahora, ninguno. Bueno, desde Tu Jamón Directo le quieren acompañar con los productos de esta época y de todas, ese jamón para animarles y sobre todo ayudarles a disfrutar ahora en el verano. Por este motivo han lanzado la oferta comprando un jamón entero, cualquiera de las calidades y cualquiera de la amplia gama que tienen a su disposición. Le envían gratis 5 litros de vino de Castilla-La Mancha. Es usted quien elige, por supuesto, el sitio para disfrutarlo, pero ellos son los que ponen el jamón y ahora también, por supuesto, el vino. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. 984 10 28. Pueden llamar e informarse en el 984 10 28 y también en tujamondirecto.com. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues en plena ola de calor sube la temperatura en nuestro WhatsApp con el debate más encendido. ¿Vacunación obligatoria sí o no? Sobre el mercurio del termómetro que usamos para medir la temperatura de un tema. Nuestros oyentes se calientan con un tema más que encendido. Después de publicidad, España se posiciona. ¿Vacunación obligatoria sí o no? Es la mañana. Es radio. También hay mucha controversia aquí en nuestra tertulia, pero vamos a escuchar a nuestros oyentes, Rubén. Sí, vamos a escucharlos porque tenemos opiniones para todos los gustos.
Por supuesto, vacunación obligatoria no. Los derechos individuales van primero. Hombre, es evidente que en las residencias el virus lo están metiendo los trabajadores. Ni lo meten los residentes, ni lo meten los familiares, que van con 1000 ojos cuando van a hacer una visita. Yo creo que son cosas de sentido común. Soy médico y por supuesto que estoy en contra de la obligatoriedad de la vacuna. Cumplan con el ejemplo, tanto los médicos como las enfermeras y las pobres personas mayores que... Los que estamos vacunados nos podemos contagiar igualmente y podemos contagiar a los demás igual. Con lo que si alguien no quiere vacunarse, solo asume el riesgo sobre sí mismo de tener síntomas más fuertes, lo cual me parece totalmente en la libertad de su elección. Soy partidaria de que las personas pues que trabajen en ciertos sitios como hospitales, educación y principalmente también personas que están de cara al público, pues se tendrían que poner la vacuna, porque cuando vas a ciertos países pues te obligan a vacunarte de la malaria, del tifus, y si no, pues no vas. Pues aquí es lo mismo. Debería ir acompañada con alguna consecuencia, la renuncia a utilización en los servicios de un hospital en caso de que se contagie, o bien el pago del coste de esos servicios si los necesitase. Rotundamente no. Creo que deberíamos cada uno de permitir o no que nos metan algo en nuestro cuerpo. No limita que puedas coger el virus y transmitirlo, por lo cual no estamos haciendo daño a nadie, sino a nosotros mismos, si no nos la queremos poner. Pero la libertad termina donde empieza la mía. No adelantamos nada. Yo tengo un hijo que no se quiere vacunar, porque no le da la gana y porque no cree en ello. ¿Qué hago con él? ¿Me lo cuentan ustedes? Bueno, vemos que no hay unanimidad tampoco ni en nuestra mesa de tertulia. Una cosa, simplemente, es cierto que puedes coger el virus y transmitirlo aunque estés vacunado, pero las posibilidades son mucho menores. Tampoco nos hagamos trampas al solitario, por mucho que yo esté en contra de la vacunación obligatoria. Claro. Es que eso, cuando decía el oyente, no, porque si da igual, porque lo puedes tener y lo puedes transmitir, pero es verdad que la carga viral es mucho menos. Sí, a la persona que infectas las consecuencias no lo padece de manera grave. Tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios hechos, como decía el político aquel americano. Sí, pero permitidme una consideración. La muerte ha vuelto a entrar en las residencias de mayores. Es decir, no estamos hablando de casos en personas que vuelven a coger el coronavirus y ya está, y tienen un poco de fiebre, punto. No. Se han vuelto a registrar muertes en las residencias de ancianos, y mientras podamos evitar eso, a mí me parece que, en fin, deberíamos de ser muy rigurosos, y sobre todo por una razón, porque nos han convencido, porque las mismas personas, los mismos médicos que nos han convencido de las virtudes y de las bondades de la vacunación, ahora nos van a querer convencer de las virtudes y bondades de la libertad individual. No, que lo hubieran dicho en ese momento. También, que hubieran dicho, sí, hay que vacunarse, pero ojo, claro, si alguien no quiere, que no se vacune. Y no era ese el mensaje. Bueno, vamos a ir enseguida a actualizar las noticias, pero antes una brevísima pausa. Se esperaba un pronunciamiento de la ministra de Energía, de la señora Teresa Ribera, y después de que varios medios, creo recordar que era Voz Populi, quien llevaba las presiones que habría ejercido el Palacio de la Moncloa para que fuera Ribera quien buscara una solución y sobre todo se la trasladara a la ciudadanía y así evitar ese marrón al presidente del gobierno. Bueno, esto se hablaba de una rueda de prensa para el martes, bueno, no ha sido así, pero finalmente hoy jueves lo ha hecho, pero en una entrevista radiofónica. Silvia Ribeiro. Que pues ahora la ministra de Energía acaba de abrir la puerta a la creación de una empresa pública de energía o a intervenir el mercado tras esas amenazas de su socio de coalición Podemos con tomar las calles. Hace escasos minutos, en una entrevista, como digo, en la cadena SER, Teresa Ribera decía esto. Incluido la modificación de las reglas de mercado, de generación, en su caso el poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía.
Bueno, pues no dejamos tampoco la economía porque este jueves entra en vigor la conocida como Ley de Riders, una norma que obliga a las plataformas digitales de entrega a domicilio a contratar a sus repartidores. En respuesta, Deliveroo anunciaba hace unos días que se va de España. En declaraciones a este programa, Sebastián Honorato, delegado de la Asociación Autónoma de Riders, se quejaba. Lo que sentimos todos los repartidores en este momento es muchísima incertidumbre. Le vamos a pedir a la señora Yolanda Díaz, nuestra ministra de Trabajo, que cumpla lo que dijo que iba a hacer con los trabajadores, que era defender nuestro puesto de trabajo. Tenemos 4.000 despidos en puerta.